Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro Shabbat, otro sábado, otro día de reposo con ustedes, con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la anteúltima porción, ya estamos terminando todo el Pentateuco, todo el libro de la Torá, una porción que se llama Ha'azinu, es decir, Ha'azinu vendría a ser oigan o presten atención. No es como escuchar, porque sí hay que escuchar prestando atención, que como les dije es la anteúltima porción antes de que terminemos todo el libro. Nosotros vamos a intentar, desde un lugar que enseguida les voy a contar dónde estoy, vamos a intentar aprender una de sus sabidurías. Para resumir esta porción, que no es tan larga, les cuento de que Moshe les recita un canto a los hijos de Israel, un canto de 70 líneas, que el último día de su vida. Luego Moisés es ordenado por Dios a subir al monte Nebo. Ahí él le muestra toda la tierra de Israel y le dice de que él tiene derecho a verla, pero no tiene derecho a entrar, que esa es la tierra que Dios le prometió a los hijos de Israel. Estoy en un lugar que se llama Mitzpe Coral, es un observador en nombre de una soldada que cayó hace aproximadamente 7 años, y mientras vemos una vista hermosísima de 360 grados, les voy a relatar, como les dije, una de las sabidurías de esta porción semanal. Empecemos. Y como buen judío, voy a comenzar contándoles un cuento. Las redes de los pescadores estaban por todos lados. Los pobres peces estaban nadando frenéticamente en todas las direcciones en el esfuerzo por evitar las redes. La vista era muy entretenida para el astuto zorro que estaba en la orilla. Él también quería una rica cena de pescado. «Oh, hermano pez», gritó el zorro, «¿por qué estás nadando en todas las direcciones?» Los peces respondieron: «¿Acaso no puedes ver todas las redes de los pescadores que debemos esquivar? Este río se ha convertido en una carrera de natación olímpica y encima con obstáculos». «Oh, hermano pez», exclamó el zorro, «¿por qué no te unes a mí aquí en la tierra seca? Podríamos vivir juntos como una vez lo hicieron nuestros ancestros y yo te protegeré de todos los peligros». Los peces respondieron: «Oh, astuto zorro, eres conocido por tu inteligencia, pero qué tonto eres en este momento. Si estamos en peligro nuestra fuente de vida, el agua, ¿cuánto más estaríamos en peligro si abandonásemos nuestra fuente de vida?» Y así el zorro tuvo que privarse de su deliciosa cena de pescado. Esta parábola, amigos, fue enseñada por un gran sabio talmúdico, el Rabí Akiva, para explicar su obstinada negación a dejar de enseñar Torá en público, sin importar el decreto romano que prohibía estudiar Torá y que castigaba al que la estudiaba con pena de muerte. Si estamos en peligro cuando estudiamos Torá, que es nuestra fuente de vida, decía el Rabí Akiva, ¿cuánto más estaríamos si dejaríamos de estudiarla? Al final, Rabí Akiva fue arrestado y sentenciado a muerte. Su amigo Papos también había sido arrestado por evasión de impuestos y sentenciado a ese famoso y concurrido deporte que transcurría en el Coliseo. Mientras eran llevados juntos, Papos gritó: «¡Feliz tú que fuiste arrestado por estudiar Torá! Y pobre de mí que seré ejecutado por un delito mucho menor, casi insignificante». Amigos, en la parashá Ha'azinu de esta semana, la Torá es comparada con la lluvia. Y si vuelvo a los peces, aquellos de las redes, cuando los peces sentían que estaba lloviendo, como sabemos, todos los peces se elevan por sobre la superficie para probar el agua fresca. De forma similar, una persona que ama la Torá estará siempre emocionada de escuchar nuevas reflexiones de la misma. Y aquí estamos, amigos. Solo un amante de la Torá entra a ver un video de este estilo, ¿verdad, amigos? Por eso estamos ahora compartiendo este momento. En un hermoso estilo poético, la porción de esta semana recopila el pasado, el presente y el futuro de la relación del pueblo de Israel con su Dios. Moshe había sido el enviado de ese pacto eterno entre Dios y su pueblo. Y cuando el libro de Deuteronomio se acerca a su final, necesitamos testigos que ayuden a perpetuar la relación. Es ahí cuando Moshe llamó al cielo y a la tierra, que existen eternamente, a atestiguar. Y presten atención,
Mientras que nuestra porción comienza con el versículo Azinu Ashamaim be'adaverá betishama haaretz imri pi. Si prestamos atención a otro profeta, a Ishayahu, a Isaías, él dijo algo completamente contrario cuando él comenzó su propio libro. Shim'u Shamaim be'azinu eretz. Los sabios explican que a pesar de que Ishayahu era un santo profeta, era aún un residente del planeta Tierra. Y por eso pidió que la tierra oyera desde cerca y que el cielo escuchara desde lejos. Moshe, por otra parte, era un residente habitual del cielo, en 3 ocasiones por 40 días cada una. Por lo que podría pedirle al cielo que oyera desde cerca y a la tierra que escuchara desde la distancia, porque él se encontraba muchas veces en el cielo. Y si volvemos al ejemplo de la lluvia, y a Arof que matar, likjit izal, que tal, amartí, que serim elay deshe, u que revivim alei eseb. El agua es la fuente de toda vida, y nada puede crecer sin lluvia. La Torá entonces es la lluvia espiritual del mundo y la planta que crece es el hombre mismo. Ya habíamos aprendido que el hombre en la Torá es comparado con un árbol. De hecho, amigos, el desarrollo de un feto es similar al de una planta, ya que ambos comparten el poder de crecer. La diferencia, por supuesto, está en que el hombre tiene un alma y crece física y espiritualmente. Según los sabios judíos, si una persona interrumpe el estudio de Torá por periodos prolongados, entonces esa persona será comparada a una semilla que es plantada y que es constantemente desenraizada. Nunca crecerá. La porción sigue con el versículo Atzur tamim pa'alo, kikol drahav mishpat el emuná ben ebel tzadik beyashar hu. Es decir, ningún juez humano puede afirmar que lleva a cabo justicia perfecta. Porque incluso cuando condena a un asesino, resulta en un sufrimiento innecesario. Por ejemplo, ¿por qué debe su esposa, madre e hijos sufrir? Puede pensar quien lo sentencia. Cuando Dios ejecuta justicia, nosotros creemos firmemente, a pesar de que no siempre entendemos cómo, que Dios da un juicio justo a todas las partes involucradas. Recuerda los días del pasado, entiende a las generaciones pasadas, pregunta a tu padre y a tu abuelo y ellos te responderán. Y este versículo lo dije a propósito en español porque me recuerda a cuando me lo decía mi abuelo con su dificultoso idioma castellano. Era una de las oraciones favoritas de él. Y creo que él esperaba todo el año para escucharla y volverla a enseñármela cuando estábamos sentados en la sinagoga, escuchando esta misma porción. Es muy importante recordar el pasado, me decía mi abuelo. La historia judía es la evidencia de la mano de Dios. Amigos, les recuerdo que mis abuelos y mis padres fueron personas ortodoxas y por eso todo esto que estoy contando ahora a modo personal. Si tienes la oportunidad de preguntarle a un anciano como yo sobre su juventud, decía mi abuelo, puede llegar a ser una experiencia muy especial, porque esto mantiene el vínculo con el pasado y con nuestra herencia. Mi abuelo concluía diciéndome que la razón por la que el pelo de una persona se hace gris es para que los demás sepan a quién pedir consejo. Y si seguimos con la lluvia, la historia del mundo, incluyendo el diluvio de Noé o la Torre de Babel, condujo a la aparición del pueblo de Israel en escena. Ellos deberán funcionar a partir de esos episodios como una luz para las naciones, enseñándole a la humanidad cómo vivir y cuál es el significado de la existencia. Eso sí, Dios encontró a su nación en el desierto, en el lugar que menos lluvia cae, y ellos accedieron a seguir a Moshe a un desierto desolado sin provisiones. Aceptaron su Torá, la Torá de Dios, y Dios, a partir de ese momento, los rodeó con nubes de gloria y los amó como a la pupila de su ojo. Al final de la parashá de la porción, Moshe repasó su última voluntad y su testamento para el pueblo de Israel. Les recuerdo que era su último día. Vayomer elem, simu levavchem lekol advarim asher anochi meid bachem. Ayom asher tetzavum et bnechem lishmor לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם,
כי הוא חייכם, והדבר הזה תאריכו ימים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן, שמה לרשותה. El mensaje de Moshe es una enseñanza triple que debe guiarnos durante toda la vida. ¿Y por qué digo triple? Porque son 3 enseñanzas. La primera, si la Torá va a ser nuestra vida, no puede ser solo una experiencia de aprendizaje cerebral, sino que debe saturar todo nuestro ser y guiar todos nuestros pensamientos y actos. La educación de Torá de nuestros hijos, por segundo término, debe ser nuestra primera prioridad. Y por último, debemos tener en cuenta que la Torá no es algo vacío, como está escrito en el versículo. Cada palabra, cada letra, está cargada de sabiduría y de tesoros. Tesoros ocultos que prolongarán nuestros días y le darán sentido a nuestras vidas. Shabbat Shel Shalom.